Mamá, este año no va a poder ser. No hay espacio para ti en la cena de Navidad. Las palabras de mi hija cayeron sobre mí como piedras heladas, cada una clavándose en mi pecho mientras permanecía de pie en el umbral de su cocina perfecta en Chamberí, Madrid. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Amalia Fernández, tengo 68 años, y hasta ese momento del 15 de diciembre, creía que ser madre significaba tener un lugar garantizado en el corazón y en la mesa de mis hijos. Llevaba mi abrigo de lana gris, el mismo que había usado durante 15 inviernos madrileños, y mis manos temblaban mientras sostenía el bolso de cuero gastado que había sido regalo de mi difunto esposo Enrique hace más de 20 años. ¿Cómo que no hay espacio, Jimena? Logré articular, mirando a mi hija de 42 años, que evitaba mi mirada mientras limpiaba obsesivamente la encimera de mármol blanco que yo había ayudado a pagar 3 años atrás. ¿Ni una silla más? ¿Ni un rincón? Su cocina era un museo de perfección. Electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como espejos, una isla central donde cabían cómodamente 8 personas, y ventanales enormes que daban al retiro. Todo pagado, en parte, con los ahorros que yo había ido entregándole mes tras mes durante los últimos 5 años. No te lo tomes personal, mamá. Por favor, suspiró Jimena, pasándose una mano por su melena castaña perfectamente alisada. Es solo que este año queremos una cena más íntima. Tú sabes, sin dramas. ¿Dramas? La palabra salió de mi boca como un susurro ahogado. ¿Qué dramas, hija mía? En ese momento apareció Eloy, su marido, con su traje de ejecutivo financiero y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Alto, de pelo engominado hacia atrás, siempre con esa expresión de superioridad que me hacía sentir pequeña en mi propia historia. «Hola, Amalia», me saludó sin acercarse, manteniendo esa distancia calculada que había perfeccionado durante los 12 años que llevaba casado con mi hija. Jimena me contó que vienes por lo de la Navidad. Eloy dice que no es bueno para los niños verte tan bajoneada últimamente. Continuó Jimena, finalmente mirándome, pero con esos ojos que había heredado de mí y que ahora me juzgaban. Dice que les transmites tristeza, mamá. Y queremos que Sofía y Alejandro tengan una Navidad alegre. Mis nietos. Sofía de 10 años, Alejandro de 8. Los mismos a quienes yo había llevado al parque todos los miércoles durante 3 años cuando Jimena trabajaba hasta tarde. Los mismos para quienes había tejido bufandas durante el invierno, a quienes había enseñado a hacer torrijas en Semana Santa, quienes me llamaban Abuela Amalia, con esas vocecitas que me llenaban el corazón. ¿Tristeza?, repetí, sintiendo como si el aire se hubiera vuelto denso, irrespirable. Soy su abuela. Los adoro, Jimena. ¿Cómo voy a transmitirles tristeza? Mamá, no llores, me dijo mi hija con esa voz que usaba cuando quería zanjar una conversación. Siempre terminas haciéndote la víctima. Es agotador. Esa frase fue la que me acabó, la que me partió por la mitad como un rayo parte un árbol viejo. Me quedé ahí, de pie en esa cocina que había ayudado a pagar, viendo a la hija que había criado sola desde los 14 años cuando su padre murió de un infarto. La misma hija por quien había trabajado doble turno limpiando oficinas en el centro de Madrid para pagarle la universidad privada, la misma que había sostenido económicamente durante sus primeros años de matrimonio. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Podía oír el zumbido del refrigerador americano, el tic-tac del reloj de pared que había comprado en el rastro y que le había regalado cuando se mudaron a este piso. Podía sentir el peso de mis 68 años, cada uno de ellos cargado de sacrificios que, aparentemente, no habían servido para garantizarme ni siquiera una silla en su mesa navideña. «Está bien», murmuré finalmente, ajustándome la bufanda de lana que había tejido yo misma durante las largas noches de soledad en mi pequeño apartamento de alquiler en Alcalá de Henares. Entiendo. Pero no entendía nada. No entendía cómo la niña que solía acurrucarse conmigo cuando tenía pesadillas, la adolescente que lloraba en mis brazos cuando su primer novio la dejó,
la joven madre que me pedía consejo para todo, se había convertido en esta mujer que me miraba como si fuera una carga, un estorbo, algo incómodo que había que manejar con diplomacia. Mientras caminaba hacia la puerta, mis zapatos de cuero negro resonaban contra el suelo de parquet, cada paso un eco de mi propia derrota. En el recibidor vi las fotos familiares. Jimena graduándose de la universidad, su boda, el nacimiento de los niños. Yo aparecía en muchas de ellas, siempre sonriente, siempre presente, siempre creyendo que estaba construyendo algo permanente. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, pero que resonó en mis oídos como un portazo definitivo. Caminé hasta la parada del autobús en la calle Alcalá, con el viento diciembre mordiéndome las mejillas y llevándose lágrimas que no sabía que habían empezado a caer. En el autobús de vuelta a Alcalá de Henares, mientras Madrid se difuminaba tras las ventanas empañadas, pensé en todas las navidades anteriores, en cómo había pasado los últimos 3 diciembres cocinando para 15 personas en casa de Jimena, llegando a las 8 de la mañana para preparar el cochinillo, las croquetas hechas a mano, el roscón que tanto les gustaba a los niños. Recordé mis manos arrugadas pelando patatas mientras Eloy veía el fútbol en el sofá que yo había ayudado a comprar, y Jimena organizaba la mesa con la vajilla de sargadelos que había sido mi regalo de bodas para ellos. Ahora, por primera vez en años, tendría una Navidad diferente. Una Navidad donde, aparentemente, no cabía. El autobús se detuvo en mi parada, y bajé lentamente, cargando no solo mi bolso, sino el peso de una herida que intuía tardaría mucho en sanar. Mi pequeño apartamento me esperaba en silencio, con su salón modesto, su cocina de 2 fuegos, y esa soledad que había aprendido a habitar pero que nunca había aprendido a amar. Esa noche, mientras preparaba una cena para una sola persona, me pregunté por primera vez en décadas si había sido una buena madre. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si ser buena madre significaba aceptar cualquier cosa que mis hijos decidieran hacerme. Esa noche, sentada en mi pequeña cocina de Alcalá de Henares, abrí el cajón donde guardaba mis papeles importantes. Entre las facturas de la luz y los recibos del alquiler, estaba la carpeta que nunca pensé que tendría que revisar. Todos los comprobantes de transferencias, todos los recibos, toda la evidencia de una vida dedicada a dar sin pedir nada a cambio. La primera transferencia que encontré estaba fechada en marzo de 2018. Para Jimena, entrada piso Chamberí, 15.000 euros. Recordé ese día perfectamente. Había vendido las joyas de mi madre, incluido el anillo de compromiso que llevaba esperando 30 años a encontrar el momento perfecto para dárselo. Es para mi futuro, mamá, me había dicho Jimena con lágrimas en los ojos. Para que los niños tengan un hogar digno en el centro de Madrid. Yo trabajaba entonces limpiando 3 oficinas en la Gran Vía, una por la mañana temprano, otra al mediodía y la tercera por la noche. Llegaba a casa con las rodillas hinchadas y las manos agrietadas de tanto detergente, pero cada día guardaba 50 euros en una lata de galletas hasta completar esos 15.000 euros que mi hija necesitaba. El segundo recibo me hizo tragar saliva. Colegio Privado San José, matrícula Sofía, 3.200 euros. Septiembre 2019. Recordé la conversación exacta. Jimena había llegado a mi casa un domingo por la tarde, con esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponía cuando era pequeña y había roto algo valioso. «Mamá, te tengo que pedir un favor enorme», había comenzado, sentándose en mi sofá desgastado mientras yo le servía café en las tazas desportilladas que usaba a diario. El colegio público de Sofía no es... Bueno, los niños van mal vestidos, las instalaciones están terribles. Eloy dice que si no la cambiamos a un colegio privado, vas a afectar su futuro. ¿Y cuánto cuesta, hija?, había preguntado, sabiendo ya que la respuesta estaría fuera de mi alcance. 3.200 la matrícula, y luego 800 al mes, había murmurado Jimena, evitando mi mirada. Pero mamá, piénsalo. Es la educación de tu nieta. ¿No querrías lo mejor para ella? Claro que quería lo mejor para Sofía. Por eso trabajé turnos dobles durante 4 meses, limpiando hasta un cuarto edificio los fines de semana. Por eso dejé de comprar carne durante medio año
y viví a base de legumbres y pasta. Por eso cancelé mi tratamiento de fisioterapia para la espalda y aguanté el dolor en silencio, tomando ibuprofeno de los baratos del Mercadona cada mañana para poder seguir trabajando. Seguí revisando papeles. Reparación BMW X3, 4.500 euros, mayo 2020. El coche de Eloy se había estropeado justo cuando acababa de empezar la pandemia. Mamá, no sabes lo que es estar sin coche con 2 niños pequeños, me había explicado Jimena por teléfono. Y con el coronavirus, necesitamos más que nunca tener transporte propio. ¿No podrías ayudarnos? Te prometo que te lo devolvemos en cuanto Eloy cobre la paga extra. La paga extra nunca llegó. O mejor dicho, llegó, pero nunca hacia mi cuenta bancaria. Encontré también los recibos de la fiesta de comunión de Alejandro, 2.800 euros en abril de 2021. Solo va a hacer la comunión una vez en la vida, mamá. No podemos quedar mal delante de los padres del colegio. Ya sabes cómo es esto de las apariencias en Madrid. Me acordé de estar de pie en la cocina del restaurante El Fogón de Alcalá, viendo cómo mi nieto, vestido con un traje de marinero que costaba más que mi alquiler de 2 meses, cortaba una tarta de 3 pisos mientras yo calculaba mentalmente cuántos meses tendría que trabajar para recuperar lo que había invertido en esa celebración, pero lo que más me dolió revisar fueron los mensajes de WhatsApp que había screenshot para no olvidarlos. Conversaciones que releer ahora me producían una sensación de náusea en el estómago. Mamá, ¿puedes quedarte con los niños el viernes? Eloy y yo queremos ir a cenar por nuestro aniversario. Siempre era así. Nunca. ¿Te apetecería pasar tiempo con tus nietos? Si no, ¿puedes quedarte? Como si fuera mi obligación, mi deber impuesto. Mamá, se nos ha roto la lavadora. ¿Podrías echar un cable? Prometemos devolvértelo. Nunca se devolvió nada. Y yo seguía llevando mi ropa a la lavandería del barrio, pagando 2 euros por cada carga, porque no podía permitirme comprarme una lavadora nueva después de pagar la de ellos. Mamá, los niños necesitan ropa nueva para el colegio. ¿Podrías acompañarme a Primark el sábado? Tú siempre sabes encontrar las mejores ofertas. Traducción. Tú pagas, yo elijo. Recordé vívidamente ese sábado en Primark de Gran Vía. Jimena llenaba el carrito con ropa de marca para los niños, mientras yo hacía cálculos mentales de cuánto me estaba costando cada pantalón, cada camiseta, cada par de zapatillas. Al final de la compra, 347 euros. Casi la mitad de mi pensión mensual. Gracias, mamá. Eres la mejor, me había dicho Jimena, dándome un beso en la mejilla mientras Eloy cargaba las bolsas en su BMW reparado con mi dinero. No sé qué haríamos sin ti. En ese momento, sus palabras me habían llenado de orgullo. Ahora, releyendo todos estos papeles y mensajes, me daba cuenta de algo terrible. Nunca me había preguntado qué necesitaba yo. Nunca había aparecido en mi casa con una bolsa de comida del Corte Inglés. Nunca me había dicho, mamá, ¿qué tal si te pago yo la luz este mes? Nunca se había ofrecido a llevarme al médico cuando tuve aquel susto con la tensión el año pasado. Encontré al fondo de la carpeta algo que me hizo contener la respiración. El recibo del préstamo que había pedido en 2019. 8.000 euros al 12% de interés. Todavía estaba pagándolo. Y todo había sido para cubrir las vacaciones familiares en Marbella, porque los niños necesitan ver mar. Mamá, no pueden vivir solo conociendo Madrid. Yo nunca había visto el mar con ellos. Nunca me habían invitado. Era solo la billetera que financiaba sus recuerdos felices. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Jimena. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Su voz sonaba normal, casual, como si la conversación de esta tarde no hubiera pasado. Como si no me hubiera acabado de decir que no había espacio para mí en su Navidad. Bien, hija. Mentí, cerrando la carpeta de recibos. Mira, te llamo porque se me olvidó preguntarte. ¿Podrías echar un cable con los regalos de los niños? Este año está todo carísimo y con la hipoteca nueva. Me quedé callada, completamente callada. Por primera vez en años, las palabras no me salieron automáticamente. ¿Mamá? ¿Estás ahí? Sí. Estoy aquí, susurré. ¿Entonces? ¿Crees que podrías ayudarnos?
No es mucho, unos 500 euros. Ya sabes que siempre te lo devolvemos. Nunca me devolvían nada. Y lo que era peor, nunca me lo pedían con cariño. Nunca me lo pedían reconociendo el sacrificio. Me lo pedían como si fuera mi obligación, como si fuera lo mínimo que podía hacer por ser su madre. Jimena, dije finalmente, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. ¿Tú me quieres? ¿Cómo me preguntas eso, mamá? Claro que te quiero. Entonces, ¿por qué no hay espacio para mí en tu mesa, pero sí hay espacio para mi dinero en tu billetera? Silencio. Un silencio largo, incómodo, pesado. Mamá, esas son dos cosas completamente diferentes. No mezcles. No estoy mezclando nada, hija. Solo estoy preguntando. Colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hija. Y por primera vez en años, me sentí algo parecido a la dignidad corriendo por mis venas como sangre nueva. Esa noche, mientras calentaba un poco de sopa de sobre para cenar, me miré en el espejo del recibidor. Vi a una mujer de 68 años que había confundido dar dinero con dar amor, que había confundido ser necesaria financieramente con ser querida emocionalmente. Y por primera vez, me pregunté qué pasaría si dejara de estar disponible. ¿Qué pasaría si la próxima vez que me pidieran dinero? Dijera que no. Los días siguientes pasaron como una película en cámara lenta. Me levantaba cada mañana con esa sensación extraña de haber despertado en una vida que ya no reconocía como mía. El teléfono permanecía mudo. Jimena no había vuelto a llamar después de que le colgara, y por primera vez en años, mis días no estaban marcados por sus peticiones constantes. El 18 de diciembre era mi cumpleaños. 69 años. Me desperté temprano, como siempre, y me quedé en la cama esperando el mensaje de WhatsApp que llegaba cada año a las 8 de la mañana. «Feliz cumpleaños, mamá. Te queremos mucho». Esperando la llamada de Sofía y Alejandro cantándome el cumpleaños feliz con sus vocecitas alegres. Esperando que alguien recordara que yo también existía, que yo también tenía días especiales. Las 8 pasaron. Las 9. Las 10. A las 11, me vestí y salí a comprarme una magdalena en la panadería de la esquina. ¿Para celebrar?, le dije a Marisol, la panadera, una mujer dulce que siempre me preguntaba cómo estaban mis nietos. ¿Es algún día especial, doña Amalia?, me preguntó mientras envolvía la magdalena en papel de seda. «Es mi cumpleaños», murmuré, sintiendo como las palabras se me atragantaban. «Ay, Dios mío, felicidades», exclamó con esa alegría genuina que llevaba semanas sin escuchar dirigida hacia mí. «¿Va a celebrarlo con la familia?» «No, este año no», logré articular, pagando la magdalena con las monedas que llevaba sueltas en el bolsillo. De vuelta en casa, encendí una vela que tenía guardada en el cajón de la cocina y la clavé en la magdalena. Canté el cumpleaños feliz yo sola, en voz baja, sintiendo cómo cada palabra resonaba en las paredes vacías de mi pequeño apartamento. Soplar esa vela fue uno de los momentos más tristes de mi vida. El teléfono sonó a las 3 de la tarde. El corazón me saltó pensando que sería Jimena, que habría recordado finalmente. «¿Es usted Amalia Fernández?», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, soy yo. Llamo de la empresa de seguros. Tenemos una incidencia con la póliza del vehículo BMW matrícula. ¿Es usted la titular?» «No, no tengo ningún BMW», respondí confundida. «Según nuestros registros, usted figura como avalista de la póliza. El titular es Eloy Ramírez Sánchez». Mi mundo se tambaleó. ¿Avalista? Yo nunca firmé para ser avalista de nada. «Señora, tengo aquí una copia de su DNI y su firma en el contrato de aval. ¿Podría pasarse por nuestras oficinas mañana? Ha habido un accidente y necesitamos aclarar algunas cosas sobre la cobertura». Colgué con las manos temblando. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había firmado yo para ser avalista del coche de Eloy? Y entonces recordé. El día que fui con ellos al concesionario cuando compraron el coche nuevo, hace 2 años. Eloy me había pedido que firmara unos papeles de protocolo mientras él hablaba con el vendedor. «Solo es documentación rutinaria, Amalia, para que conste que usted apoyó la compra». Me habían engañado. Habían usado mi firma, mi confianza, mi buena fe para comprometerme legalmente con deudas que ni siquiera sabía que tenía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada,
dándole vueltas a cuántas otras cosas habría firmado sin saberlo realmente qué significaban. ¿Cuántas veces habían aprovechado mi ignorancia financiera, mi confianza ciega en que mi familia jamás me haría daño? El 20 de diciembre llegó con una lluvia fina que empapaba Madrid de esa tristeza gris típica del invierno. Decidí hacer algo que no hacía desde hacía años: visitar a mi vecina Carmen, una mujer de mi edad que vivía sola en el apartamento de al lado. Siempre nos saludábamos en el ascensor, pero nunca habíamos tenido una conversación real. Toqué a su puerta con timidez. Carmen abrió con una sonrisa sorprendida. ¡Amalia! ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa. Justo estaba haciendo café. Su apartamento era idéntico al mío en distribución, pero completamente diferente en atmósfera. Tenía plantas por todas partes, libros apilados en las mesas, fotografías de viajes por el mundo colgadas en las paredes. Olía a canela y a esa calidez que solo pueden crear las personas que han aprendido a quererse a sí mismas. Perdona que te moleste, Carmen. Es que necesitaba hablar con alguien. No me molestas para nada, mujer. Al contrario. ¿Sabes cuántas veces he pensado en tocarte la puerta para charlar un rato? Nos sentamos en su pequeña cocina, idéntica a la mía pero llena de vida. Carmen me sirvió café en unas tazas bonitas, de porcelana, no como las mías desportilladas que nunca me había preocupado por cambiar. ¿Cómo van las fiestas? ¿Ya tienes todo preparado para Navidad con la familia?, me preguntó. Y ahí se me rompió algo por dentro. Le conté todo, desde la exclusión de la cena navideña hasta los años de sacrificios económicos, desde mi cumpleaños olvidado hasta el descubrimiento del aval. Carmen me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé de hablar, me puso una mano arrugada pero cálida sobre la mía. Amalia, ¿puedo contarte algo? Asentí. Yo también tuve una hija así. Se llamaba Patricia. Durante 15 años, fue el centro de mi universo, mi razón de existir. Le di todo: dinero, tiempo, energía, amor incondicional. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Susurré. Un día me di cuenta de que yo existía solo para darle cosas. Cuando dejé de poder dárselas, cuando mi pensión se hizo más pequeña y mis ahorros se agotaron, dejé de existir para ella también. ¿Y qué hiciste? Carmen sonrió con una tristeza que entendía perfectamente. Lo más difícil que he hecho en mi vida. Dejé de estar disponible. Dejé de contestar todas sus llamadas. Dejé de decir que sí a todo. ¿Y sabes qué descubrí? ¿Qué? Que cuando no eres útil, desapareces. Patricia dejó de visitarme, dejó de llamarme, dejó de incluirme en su vida. Al principio me destrozó. Pensé que me iba a morir de la pena. ¿Y ahora? Ahora vivo para mí. Viajo, leo, tengo amigas, voy a clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que cuando Patricia me llama ahora, una vez cada 3 o 4 meses, ya no me pide nada. Solo habla conmigo. Solo me pregunta cómo estoy. Porque se dio cuenta de que si quería tenerme en su vida, tenía que valorarme como persona, no como cajero automático. Me quedé callada, procesando sus palabras. Amalia, tú vales mucho más que el dinero que puedes dar, pero mientras sigas permitiendo que te traten como un recurso en lugar de como una madre, vas a seguir sufriendo. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté frente al espejo del dormitorio y me observé realmente por primera vez en años. Vi a una mujer que había envejecido dando, sacrificándose, anulándose por personas que habían aprendido a tomarla por garantizada. Vi arrugas de preocupación por problemas que no eran míos, canas de estrés por deudas ajenas, ojeras de noches sin dormir pensando en cómo resolver los problemas de otros. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había preguntado cómo estaba yo? ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo por mí? ¿Solo porque me apetecía? El 22 de diciembre, mientras veía por la ventana cómo las familias del barrio cargaban el coche con regalos y maletas para ir a celebrar las fiestas con sus seres queridos, tomé una decisión que me cambiaría la vida. Saqué mi teléfono móvil y busqué en Internet agencias de viajes Alcalá de Henares. La primera que apareció tenía una oferta especial: crucero navideño por el Mediterráneo, 7 noches, todo incluido. Oferta especial para personas mayores de 65 años. Por primera vez en décadas, iba a hacer algo solo por mí.
Por primera vez en mi vida adulta, iba a gastar dinero en mi propia felicidad sin pedir permiso a nadie, sin sentirme culpable, sin pensar si ese dinero podría ser más útil resolviéndole la vida a otros. Marqué el número de la agencia con las manos temblando, no de miedo, sino de algo que había olvidado que existía. Emoción por mi propio futuro. El 23 de diciembre por la mañana, entré en la agencia de viajes Mundo Azul, en la calle mayor de Alcalá de Henares, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que la empleada podría escucharlo desde el otro lado del mostrador. María José, una mujer morena de unos 40 años con una sonrisa genuina, me recibió con esa paciencia especial que algunas personas tienen para tratar con clientes mayores. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Ayer llamé por el crucero navideño», dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. «El del Mediterráneo». «Ah, sí. Qué maravilloso. Es una experiencia preciosa. 7 noches visitando Barcelona, Roma, Nápoles y Palma de Mallorca. ¿Va a viajar sola?». La pregunta me golpeó. Durante un segundo dudé. ¿Cómo iba a viajar sola? ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué dirían mis vecinos? Pero entonces recordé las palabras de Carmen. Cuando no eres útil, desapareces. «Sí», respondí con más convicción. «Voy sola, y quiero la mejor camarote disponible». María José sonrió de una manera que me hizo sentir valiente en lugar de rara. «Tenemos una suite con balcón privado. Es un poco más cara, pero tiene unas vistas espectaculares y...». «La quiero», la interrumpí. Por primera vez en décadas, el dinero iba a ser para mi felicidad, no para los problemas de otros. Firmé todos los papeles, pagué los 2.400 euros con la tarjeta de débito sin pestañear. Era casi exactamente lo mismo que había gastado en la comunión de Alejandro, pero esta vez la inversión era en mí. Salí de la agencia con el billete en la mano y una sensación extraña en el pecho. Era algo que tardé varios minutos en reconocer. Emoción. Hacía tanto tiempo que no sentía emoción por algo mío que había olvidado cómo se sentía. Pero antes de irme de viaje, tenía algo que hacer. Una última ofrenda. Pero esta vez sería diferente. Esa tarde, fui al Corte Inglés de la calle Serrano. Quería comprar algo especial. Algo que representara todo lo que había dado durante tantos años. En la sección de regalos empresariales, encontré lo que buscaba. Una caja de madera lacada, elegante, cara. Dentro puse algo que había tardado toda la noche en preparar. No era dinero, no eran cheques. Era algo mucho más valioso y mucho más doloroso. El 24 de diciembre por la mañana, llamé a Jimena. «¿Mamá?». Su voz sonaba sorprendida. «¿Cómo estás?». «Pensé que estabas enfadada conmigo». «No estoy enfadada, hija. Solo reflexionando. Quería pasar a llevarles el regalo de Navidad a los niños antes de que lleguen todos los invitados». «¿En serio?». Su tono cambió inmediatamente, volviéndose más cálido. «¡Qué bien! Los niños van a estar encantados. ¿A qué hora vienes?». «En 1 hora». «Perfecto. Mamá, gracias. Sé que este año ha sido complicado, pero...». «Nos vemos en 1 hora, Jimena». Llegué a su piso de Chamberí con la caja envuelta en papel dorado, llevando mi mejor vestido negro, el que había comprado para la boda de la hija de mi vecina hace 3 años y que solo había usado una vez. Me había peinado en la peluquería esa mañana. Me había puesto los pendientes de perlas que habían sido de mi madre. Quería estar perfecta para este momento. Jimena abrió la puerta con esa sonrisa que reservaba para las ocasiones especiales, la misma que había usado durante años cuando necesitaba algo de mí. «Mamá, qué elegante vienes. Pasa, pasa. Los niños están en el salón viendo dibujos». La casa olía a cordero asado y a perfume caro. Todo estaba decorado para la ocasión. El árbol de Navidad que había ayudado a pagar el año anterior. La mesa puesta para 12 personas con la vajilla de sargadelos, que había sido mi regalo de bodas. Las copas de cristal de Bohemia que habían costado más que mi alquiler de un mes. Eloy salió de la cocina limpiándose las manos con un paño, vestido con un jersey de cachemira que no reconocí pero que claramente era nuevo y caro. «Amalia, qué sorpresa tan agradable». Su sonrisa parecía genuina, pero yo ya había aprendido a leer las intenciones detrás de las sonrisas. «Jimena me contó que traías algo para los niños».
¡Qué detalle! Sofía y Alejandro corrieron hacia mí con esa alegría pura que solo tienen los niños. Me abrazaron fuerte, y por un momento, casi me flaquea la determinación. Casi. Abuela Amalia, pensábamos que no íbamos a verte en Navidad, gritó Sofía. ¿Nos has traído regalos? Preguntó Alejandro con sus ojos brillantes. He traído algo especial, dije, sentándome en el sofá que había ayudado a pagar. Pero no es solo para vosotros, es para toda la familia. Jimena y Eloy se miraron con esa expresión que conocía tan bien, expectativa mezclada con cálculos mentales sobre cuánto podría haber gastado esta vez. ¿Una sola caja para todos?, preguntó Eloy, intentando que sonara como una broma. Pero yo escuché la decepción en su voz. «Ábrela, hija», le dije a Jimena, tendiéndole la caja. Jimena desenvolvió el papel dorado con cuidado, como siempre hacía, guardándolo para reutilizar. Abrió la caja de madera lacada, y su expresión cambió completamente. Primero confusión, luego alarma, finalmente algo parecido al pánico. Dentro de la caja había documentos. Muchos documentos. Todos los recibos, todas las transferencias, todos los comprobantes de pagos que había revisado unos días antes. Pero también había algo más. Copias de todos los contratos donde aparecía mi firma, incluido el del aval del coche que había descubierto por casualidad, y en la parte superior, una carta escrita a mano con mi mejor caligrafía. Para mi querida familia, este es el regalo más honesto que les puedo dar. La verdad completa sobre todo lo que he aportado a sus vidas durante los últimos años. 47.650 euros en total, sin contar intereses ni préstamos todavía activos. No lo pido de vuelta, pero tampoco voy a seguir dándolo. Feliz Navidad. Con amor, Amalia. El silencio en el salón se volvió denso, pegajoso. Sofía y Alejandro miraban los papeles sin entender, pero Jimena y Eloy habían palidecido. «Mamá», empezó Jimena con voz temblorosa. «¿Qué es esto?» «Es tu regalo de Navidad, hija. Transparencia total». Eloy cogió algunos de los documentos y empezó a revisarlos. Su expresión se endurecía con cada página. «¿Has estado llevando cuentas?», preguntó con un tono que no me gustó nada. «Durante años», respondí con calma. «Y resulta que tengo muy buena memoria para los números». «Pero mamá», intervino Jimena, su voz subiendo de tono, «esto parece como si estuvieras cobrando por querernos». Esa frase me dolió, pero ya no me sorprendió. Era exactamente la manipulación que esperaba. «No, hija, no estoy cobrando por quereros. Estoy mostrando la diferencia entre querer y usar». «¿Usar?». Eloy se levantó del sofá agitando los papeles. «Nadie te obligó a darnos nada. Tú ofrecías. Tú insistías». «¿En serio?». Lo miré fijamente. «¿Yo insistía en pagar la reparación de tu coche? ¿Yo insistía en costear las vacaciones donde no me invitabais?». «Mamá, por favor». Jimena intentó mediar, pero su voz temblaba. «Los niños están escuchando». «Que escuchen», dije, levantándome también. «Que aprendan que el amor no se compra, y que la generosidad tiene límites». Sí, Sofía empezó a llorar, no entendiendo qué pasaba, pero sintiendo la tensión en el ambiente. Alejandro se aferró a mi pierna. «¿Ya no nos quieres, abuela?». Esa pregunta casi me rompe, pero me agaché para quedar a su altura. «Os quiero más que a mi vida, tesoros. Pero he aprendido que querer no significa decir sí a todo. A veces, querer significa decir no». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Jimena, secándose unas lágrimas que habían empezado a caer. «Quiero decir que ya no voy a ser vuestra solución financiera. Quiero decir que si queréis tenerme en vuestra vida, va a tener que ser porque me valoráis como persona, no como billetera». El teléfono de Eloy empezó a sonar. Lo miró y frunció el ceño. «Es del seguro del coche», murmuró. «Ah, sí», dije con una sonrisa que ni yo mismo reconocí. «¿Sobre eso?». «He hablado con mi abogado. Parece que firmé algunas cosas sin entender completamente las implicaciones legales. Va a ser interesante resolver esa situación». La expresión de Eloy pasó de la confusión al horror absoluto. «¿Abogado? ¿Qué abogado? ¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de proteger mis intereses, Eloy. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Me dirigí hacia la puerta, pero antes de irme,
Me giré una última vez. Por cierto, he decidido tomarme unas vacaciones. Un crucero. Sale mañana por la noche desde Barcelona. Voy a pasar Año Nuevo en el mar, viendo amanecer desde mi propio balcón. ¿Un crucero? Jimena me miraba como si hubiera perdido la cabeza. ¿Tú? ¿Sola? Sola y feliz. Respondí. Feliz Navidad. Cerré la puerta tras de mí y escuché cómo empezaban a discutir adentro. Voces alteradas, papeles moviéndose, el llanto de los niños. Por primera vez en años, no era mi responsabilidad arreglar el caos. Por primera vez en décadas, el drama familiar podía desarrollarse sin mí como mediadora, solucionadora o financiadora. Caminé hacia el ascensor con la cabeza alta, sintiendo cómo cada paso me alejaba no solo de su apartamento, sino de una versión de mí misma que había dejado de reconocer hacía mucho tiempo. La nochebuena más silenciosa de mi vida comenzó a las 6 de la mañana. Me desperté sin alarma, sin prisa, sin la ansiedad que había acompañado mis navidades durante los últimos 15 años. No tenía que levantarme corriendo para llegar a casa de Jimena a las 8. No tenía que cargar bolsas del Mercadona llenas de ingredientes para cocinar para 12 personas. No tenía que sonreír mientras Eloy criticaba mi cordero o mi forma de hacer las croquetas. Por primera vez en décadas, el 24 de diciembre me pertenecía completamente. Me preparé un café con leche en mi taza favorita, la que tenía una pequeña desportilladura que Jimena siempre me decía que tirara. Da mala imagen, mamá. ¿Qué van a pensar los invitados? Ahora la usaba con orgullo, apreciando sus imperfecciones como parte de su historia, como parte de la mía. Desayuné despacio, sin revisar el móvil constantemente esperando la lista de instrucciones matutinas. Mamá, ¿puedes traer más vino? Mamá, ¿has comprado el postre? Mamá, ¿puedes venir antes para ayudar con la mesa? El silencio de mi apartamento no era vacío, era limpio, era mío. A las 10 de la mañana, el teléfono empezó a sonar. Jimena, por supuesto. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a sonar 5 minutos después. Otra vez buzón. A la tercera llamada, decidí contestar. Mamá, gracias a Dios, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más joven, como cuando era niña y había hecho algo malo. Dime, hija. Mamá, sobre lo de ayer. Creo que hubo un malentendido. Eloy y yo hemos estado hablando toda la noche y... ¿Sí? Queremos que vengas a cenar. Hemos hecho espacio. Eloy ha llamado a su hermano para decirle que no venga. Hay sitio para ti. La ironía me golpeó como una bofetada. Habían tenido que echar a alguien más para hacer hueco para mí. Ni siquiera ahora era bienvenida por mí misma, sino por exclusión de otros. Es muy amable de vuestra parte, dije con una calma que me sorprendió. Pero ya tengo planes. ¿Planes? ¿Qué planes? ¿Con quién? Conmigo misma. Silencio largo. Podía escuchar su respiración acelerada al otro lado del teléfono. Mamá, no puedes pasar la Nochebuena sola. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar los vecinos? Ahí estaba. Incluso en su intento de reconciliación, su preocupación no era por mi felicidad, sino por las apariencias. La gente va a pensar lo que quiera, Jimena. Y yo voy a hacer lo que me haga feliz. Pero mamá... Hija, ¿te has preguntado alguna vez qué me hace feliz a mí? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería hacer en Navidad, en lugar de decirme qué tenía que traer? Otro silencio. Más largo esta vez. No lo sé, murmuró finalmente. Exacto, no lo sabes. Porque durante años yo dejé de importar como persona. Solo importaba como función. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuál es mi color favorito, Jimena? ¿Qué? Mi color favorito. ¿Cuál es? Pues, no sé. ¿Azul? Violeta. Siempre ha sido violeta. ¿Cuál es mi libro favorito? Mamá, ¿qué tiene que ver eso con mi canción favorita? ¿Mi comida favorita? ¿Mi sueño más grande? Silencio absoluto. No sabes nada de mí, hija. Solo sabes lo que puedo hacer por ti. Escuché sollozos al otro lado del teléfono. Mamá, no digas eso. Te quiero. Yo también te quiero, Jimena. Pero ya no me voy a conformar solo con eso. El amor sin respeto es manipulación. Y yo merezco las dos cosas. Colgué con suavidad.
El teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero lo apagué. Era mi día, mi decisión, mi paz. Salí a la calle envuelta en mi abrigo violeta, el que había comprado el año pasado, pero que nunca me había atrevido a usar, porque Jimena había comentado que, a tu edad, mamá, es mejor ir de discreto. Hoy no iba de discreto. Hoy iba de feliz. Alcalá de Henares en Nochebuena tenía una magia especial. Las calles estaban decoradas con luces doradas que se reflejaban en los charcos de la lluvia matutina. Las familias paseaban hacia las casas de sus parientes, cargadas de toppers y bolsas de regalo. Niños corrían por las aceras con sus abrigos nuevos, y abuelos como yo caminaban despacio, disfrutando del ambiente festivo. Pero por primera vez, yo no iba corriendo hacia las obligaciones de otros. Iba paseando hacia mi propio bienestar. Entré en la librería Cervantes de la Plaza de los Santos Niños. Durante años había pasado por delante pensando, algún día entraré a mirar libros. Pero ese algún día nunca llegaba, porque siempre tenía que hacer algo urgente para alguien más. «Buenos días», me saludó Elena, la librera, una mujer de unos 50 años con gafas de cristales gruesos y sonrisa genuina. «¿Busca algo especial para regalar?» «Sí», respondí con una sonrisa que me salió del alma. «Busco algo especial para regalarme a mí misma». Elena me miró con una expresión que no supe descifrar al principio, pero después reconocí. Era reconocimiento. Como si supiera exactamente lo que significaba esa frase. «¿Qué tipo de lectura le gusta?» «No lo sé», admití con honestidad. «Hace tanto tiempo que no leo por placer que he olvidado qué me gustaba». «Perfecto», dijo Elena frotándose las manos. «Mi especialidad, redescubrir lectores perdidos». Me llevó por la librería como una guía turística experta, mostrándome secciones que ni sabía que existían. Novelas de mujeres que habían comenzado nuevas vidas después de los 60, libros de viajes, memorias de personas que habían encontrado la felicidad tarde, pero de forma intensa. Dijo, sacando un libro de portada violeta, lo recomiendo especialmente. Se llama El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu. Es sobre cómo cambiar pensamientos que nos hacen sufrir innecesariamente. Compré ese y otros dos. Uno sobre cómo viajar sola sin miedo, y otro de poemas de Gloria Fuertes. Elena me los envolvió en papel de regalo precioso, con un lazo dorado. ¿Son para usted?, preguntó mientras cobraba. Todos para mí. ¡Qué maravilloso! Feliz Navidad, y espero que disfrute mucho de su nueva etapa. ¿Nueva etapa? Elena sonrió con esa sabiduría que solo tienen las personas que han vivido mucho y observado más. Una mujer que se compra libros sobre viajar sola y no amargarse la vida el día de Nochebuena, claramente está comenzando una nueva etapa. Salí de la librería con mis regalos para mí misma y una sensación extraña en el pecho. Tardé un rato en identificarla. Era esperanza. Hacía tanto que no la sentía que la había confundido con indigestión. De vuelta en casa, preparé una cena sencilla pero especial. Salmón a la plancha con verduras, una copa de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial, y me di cuenta de que mi propia compañía era ocasión suficientemente especial. Y de postre, un trozo del roscón que había comprado en la pastelería del barrio. Puse la mesa con mi vajilla buena, la que guardaba para las visitas importantes. Encendí velas, puse música clásica bajita. Me senté a cenar conmigo misma como si fuera la invitada más importante que había tenido nunca. ¿Y sabes qué? Lo era. Durante la cena, abrí mis regalos. Desenvolví cada libro como si fuera un tesoro, leyendo las contraportadas, hojeando las páginas, sintiendo el olor a papel nuevo que había olvidado lo mucho que me gustaba. Después de cenar, me senté en mi pequeño sofá con una manta de lana, una taza de té de manzanilla y mi libro nuevo. Leí hasta las 2 de la madrugada, sin prisa, sin interrupciones, sin nadie pidiendo que les resolviera problemas o les diera dinero. El teléfono había estado sonando intermitentemente toda la noche, pero lo tenía en modo silencio. Por primera vez en años, las urgencias de otros podían esperar hasta que yo decidiera atenderlas. Antes de irme a dormir, me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de 69 años que había pasado su primera Nochebuena en libertad.
Sus ojos ya no tenían esa expresión de cansancio perpetuo. Su boca ya no estaba fruncida en una línea de preocupación constante. «Feliz Navidad, Amalia», me dije a mi reflejo. «Bienvenida a tu nueva vida». Esa noche dormí de un tirón por primera vez en meses, sin despertarme preocupada por si había comprado suficiente comida para el día siguiente, sin angustiarme por si había olvidado algún regalo, sin revisar mentalmente las cuentas para ver si podía permitirme los gastos navideños de otros. Dormí en paz y desperté por primera vez en décadas, con ganas de ver qué me traería el día siguiente. Al día siguiente era Navidad, y por primera vez en mi vida adulta, iba a ser mi Navidad. El día de Navidad amaneció con un sol dorado que se colaba por las ventanas de mi apartamento como una bendición. Me desperté sin el nudo en el estómago que había acompañado mis mañanas durante años. No había gritos de niños exigiendo desayuno. No había Eloy quejándose de que el café estaba frío. No había Jimena dándome órdenes disfrazadas de peticiones. Solo silencio, paz, y la emoción creciente de saber que en pocas horas estaría camino a Barcelona para embarcarme en mi primer crucero. Preparé mi maleta con el cuidado que merece algo especial. Metí los vestidos que nunca me ponía porque Jimena decía que, a tu edad, mamá, mejor algo más discreto. Incluí el chal de seda que había comprado en una tienda de segunda mano y que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Empaqué mis libros nuevos, cremas que había estado ahorrando, y por primera vez en años, ropa interior bonita que nadie más vería pero que me haría sentir especial. A las 11 de la mañana, mientras terminaba de cerrar la maleta, el teléfono empezó su sinfonía familiar. Jimena, por supuesto. Esta vez decidí contestar. «Mamá». «Gracias a Dios contestas. Tenemos que hablar urgentemente». «Dime, hija». «Es sobre lo del abogado. Eloy ha estado llamando al seguro y... hay problemas serios con lo del aval. Dicen que si no pagas la diferencia del siniestro, van a embargarte la pensión». Ahí estaba, el miedo como herramienta de control, la amenaza económica como forma de traerme de vuelta al redil. «¿Y qué quieres que haga, Jimena?» «Pues, que retires la demanda, que hables con tu abogado y le digas que fue un malentendido, que nunca quisiste causar problemas». «¿Pero es que los causé?» «Claro que sí. Eloy no puede dormir. Los niños están preguntando por qué la abuela ya no nos quiere. Esto se está volviendo un infierno». «¿Y cómo crees que me he sentido yo estos años, hija?» «Mamá, no es lo mismo. Tú eres fuerte. Tú siempre has sabido lidiar con los problemas». «¿Fuerte?» Me reí, pero no con alegría. «¿Fuerte o conveniente? ¿Fuerte o útil? No entiendo por qué te has vuelto tan rara. Antes eras normal. Antes era una alfombra, Jimena. Y las alfombras no hablan». Escuché respiración agitada al otro lado. «Mira, mamá, Eloy ha hablado con su hermano que es abogado. Dice que si sigues con esto puedes meterte en problemas legales muy serios, que falsificar documentos es delito». El miedo me atravesó como un cuchillo helado. ¿Falsificar documentos? ¿De qué hablaba? ¿Qué documentos he falsificado yo? Los que llevaste el otro día. Eloy dice que algunas de esas facturas parecen modificadas. La mentira era tan descarada, tan cruel, que me dejó sin respiración por un momento. Estaban intentando invertir la narrativa, convertirme a mí en la criminal. «Jimena», dije con una voz que no reconocí, fría como el hielo. Cada uno de esos documentos salió de mi banco, de mis archivos, de mi vida real. Y si Eloy quiere jugar sucio, va a descubrir que una mujer de 69 años que no tiene nada que perder es mucho más peligrosa de lo que se imagina. «¿Me estás amenazando?» «Te estoy educando. Hay una diferencia». Colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de rabia, de una furia limpia y poderosa que no había sentido nunca. El tren AVE a Barcelona salía a las 2 de la tarde desde Atocha. A la 1:30 estaba en mi asiento, mirando Madrid desaparecer por la ventanilla mientras el paisaje cambiaba de urbano a rural, de familiar a desconocido, de pasado a futuro. Durante el viaje, el móvil no paró de sonar. Jimena, Eloy, números desconocidos que probablemente eran ellos usando teléfonos de otros. Los ignoré todos. Por primera vez en mi vida, las urgencias de otros podían esperar. Llegué a Barcelona a las 5 de la tarde.
La ciudad me recibió con su arquitectura modernista, sus calles llenas de vida, sus olores a mar y a aventura. Tomé un taxi al puerto, y cuando vi el crucero, se me cortó la respiración. Era enorme, blanco como una nube, con balcones que brillaban al sol Mediterráneo. Norwegian Star, decía en letras elegantes en el costado. Mi hogar durante los próximos 7 días. El proceso de embarque fue una revelación. Todos los empleados me trataban con cortesía genuina, no con la paciencia condescendiente que había aprendido a reconocer en la mirada de mi familia. Era señora Fernández o doña Amalia. No, ay mamá, dicho con esa exasperación cansada. Mi camarote era un pequeño palacio. Cama king, sise con sábanas de algodón egipcio, un balcón privado con vista al mar, un baño con productos de lujo. Era más espacio y comodidad de los que había tenido en años, diseñado específicamente para mi disfrute, no para ser útil a otros. Me di una ducha larga, usando todos los jabones perfumados que quisiera, sin prisa, sin escuchar golpes en la puerta de alguien que necesitaba algo urgente. Me puse uno de mis vestidos especiales, me maquillé por primera vez en meses, y salí a explorar mi nuevo mundo temporal. El comedor principal era espectacular. Mesas elegantes, cristalería fina, menús internacionales. Me senté en una mesa para 2, y cuando el camarero me preguntó si esperaba a alguien, respondí con orgullo, no, ceno sola, y estoy perfectamente feliz así. Durante la cena, escuché fragmentos de conversaciones de otras mesas. Familias discutiendo sobre dinero, parejas reprochiéndose cosas del pasado, niños haciendo berrinches. Y me di cuenta de algo liberador. Nada de eso era mi problema. Por primera vez en décadas, los dramas de otros no requerían mi intervención. Después de cenar, subí a la cubierta superior. El mar Mediterráneo se extendía hasta el horizonte, oscuro y infinito bajo las estrellas. El aire salado llenaba mis pulmones, limpiando años de aire viciado por resentimientos y obligaciones no deseadas. Una mujer de mi edad se acercó. Tenía el pelo plateado perfectamente peinado y vestía un chal de cachemira azul marino. ¿Primera vez en crucero?, me preguntó con acento andaluz. Sí, admití. ¿Se nota mucho? Se rió con una risa genuina, cálida. Se nota la cara de felicidad. Yo me llamo Carmen, soy de Sevilla. Amalia, de Madrid. ¿Viajas sola también? Sí. ¿Tú? También. Mi marido murió hace 3 años. Y mis hijos, bueno, digamos que descubrí que querían más mi casa que mi compañía. Sus palabras me golpearon por su similitud con mi situación. ¿Y qué hiciste? Lo mismo que tú, imagino. Decidí que si iba a estar sola, al menos iba a estar sola haciendo cosas que me gustaran. Nos quedamos hablando hasta muy tarde. Carmen me contó que había vendido su casa grande de Sevilla y se había comprado un apartamento pequeño pero bonito cerca de la Giralda. Con lo que sobró de la venta, me compré una agenda llena de experiencias en lugar de una herencia para ingratos. ¿No te sientes culpable?, le pregunté. ¿Culpable de qué? ¿De haber trabajado toda mi vida para poder disfrutar lo que me queda? ¿De no querer morir pobre para que otros vivan ricos con mi esfuerzo? Sus palabras eran como bálsamo en heridas que no sabía que tenía. Mis hijos me dijeron que era egoísta, le confesé. Y probablemente tengan razón, respondió Carmen con una sonrisa. Pero, ¿sabes qué? Después de 60 años siendo generosa con todo el mundo menos conmigo misma, un poco de egoísmo saludable es exactamente lo que necesitaba. Esa noche, en mi camarote, con el suave balanceo del barco arrullándome, encendí el móvil por primera vez desde la mañana. Tenía 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de WhatsApp. Los mensajes eran una progresión fascinante de chantaje emocional. Mamá, los niños están llorando. Dicen que ya no los quieres. Eloy está con ansiedad. Ha tenido que ir al médico. Mamá, contesta por favor. Estamos preocupados. Si no contestas, vamos a llamar a la policía para que te busquen. Mamá, esto es cruel. ¿Cómo puedes hacernos esto en Navidad? Y finalmente, el último mensaje, enviado hace 1 hora. Está bien, hemos entendido el mensaje. Ya no te vamos a molestar más. Espero que seas feliz. Leyendo ese último mensaje, esperé sentir dolor, culpa
el impulso desesperado de llamar y disculparme, pero no llegó. Lo que sentí fue algo completamente inesperado. Alivio. Me asomé al balcón de mi camarote. Las estrellas brillaban sobre el mar como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. El aire nocturno era suave y salado, lleno de posibilidades. Por primera vez en décadas, mañana sería un día completamente mío. Nadie me despertaría pidiendo dinero, servicios o soluciones. Nadie me haría sentir culpable por existir, por envejecer, por tener necesidades propias. Mañana, cuando despertara, sería en Roma. Una ciudad eterna, llena de historia y belleza, esperándome, y yo la exploraría a mi ritmo, con mi dinero, para mi placer. Buenas noches, Amalia. Me dije en voz alta, dirigiéndome a las estrellas. Bienvenida a tu verdadera vida. El barco navegaba hacia el amanecer, y yo navegaba hacia la mujer que siempre había estado ahí, esperando pacientemente a que alguien, aunque fuera yo misma, le diera permiso para existir. Desperté en Roma con el sol Mediterráneo filtrándose por las cortinas de mi camarote, pintando rayas doradas sobre las sábanas de algodón egipcio. Por primera vez en décadas, me desperté sin ansiedad, sin revisar inmediatamente el móvil para ver qué problema urgente necesitaba mi atención inmediata. El puerto de Civitavecchia bullía de actividad. Desde mi balcón privado, veía familias preparándose para excursiones, parejas consultando mapas, grupos de amigas riéndose mientras desayunaban en las cafeterías del muelle. Pero yo no tenía prisa. Por primera vez en mi vida adulta, mi tiempo me pertenecía completamente. Me vestí despacio, eligiendo ropa que me gustaba en lugar de ropa que otros aprobarían. Un vestido azul marino que Jimena había criticado. «Te hace ver mayor, mamá». Zapatos cómodos pero elegantes que había comprado y nunca usado, porque ¿para qué necesita una mujer de tu edad zapatos tan caros? Desayuné sola en el restaurante del barco, pidiendo exactamente lo que quería. Huevos Benedict, jugo de naranja recién exprimido, café con leche y un croissant que no necesitaba justificar porque, a mi edad, hay que cuidarse del azúcar. Comí despacio, saboreando cada bocado, leyendo el diario internacional sin interrupciones. La excursión a Roma la había reservado para mí sola, no un tour en grupo con horarios rígidos y paradas obligatorias, sino un guía privado que me llevaría donde yo quisiera, a mi ritmo, según mis intereses. Marco, mi guía, era un romano de 50 años, con el conocimiento apasionado de alguien que ama genuinamente su ciudad. Cuando le conté que era mi primera vez en Roma, su cara se iluminó como si hubiera recibido un regalo. «Signora Amalia, qué privilegio ser quien le enseñe Roma por primera vez. ¿Qué le gustaría ver más?» «Todo», respondí, sorprendiéndome de mi propia audacia. «Quiero verlo todo». Comenzamos por el Coliseo. Mientras caminaba por esas ruinas milenarias, donde gladiadores habían luchado y emperadores habían decidido el destino de miles, me sentí pequeña, pero no insignificante. Era parte de una historia humana inmensa. Y mi historia personal, con todos sus dolores y traiciones, era solo un hilo en un tapiz infinitamente complejo. ¿Sabe qué me parece más fascinante del Coliseo?, me preguntó Marco mientras observábamos las gradas donde una vez se sentaron 50.000 espectadores. ¿Qué? Que después de 2000 años seguimos aquí. Los gladiadores murieron, los emperadores murieron, pero las piedras permanecen. Y nosotros también. Sobrevivimos. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Yo también había sobrevivido. A la muerte de mi marido, a años de explotación emocional, a la traición de quienes más amaba. Y estaba aquí, en Roma, viva, libre, redescubriéndome. En la Fontana di Trevi, hice algo que nunca pensé que haría. Lancé una moneda pidiendo un deseo, pero no deseé que mi familia cambiara, no deseé que me quisieran más, no deseé reparar lo que estaba roto. Deseé valor para seguir construyendo la vida que acababa de empezar. Mientras almorzábamos en una pequeña trattoria cerca del Panteón, Marco me contó sobre su madre, Giuliana, una mujer que había criado 4 hijos sola después de que su marido la abandonara. Durante años, mi madre vivió solo para nosotros. Todo su dinero, todo su tiempo,
Toda su energía era para sus hijos. Nunca se compró ropa nueva. Nunca salió con amigas. Nunca hizo nada por ella misma. ¿Y qué pasó? Pregunté, aunque intuía la respuesta. Cuando crecimos, nos fuimos. Nos casamos, formamos nuestras familias, y ella se quedó sola en una casa llena de recuerdos de hijos que ya tenían sus propias vidas. Un día, cuando tenía 60 años, me llamó llorando. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta de que no sabía quién era ella sin nosotros. Había sido madre durante tanto tiempo que había olvidado ser Juliana. Marco sonrió mientras cortaba su pasta carbonara. ¿Sabes qué hizo entonces? ¿Qué? Se apuntó a clases de pintura. Algo que siempre había querido hacer pero que nunca tuvo tiempo. Después se apuntó a un club de senderismo. Luego a clases de inglés. A los 65 años, conoció a Francesco, un viudo que también estaba redescubriéndose. ¿Se casaron? No. Decidieron que ya habían vivido suficientes años haciendo lo que otros esperaban de ellos. Viven juntos cuando quieren, viajan juntos cuando les apetece, y mantienen sus independencias cuando lo necesitan. Están felices de una manera que yo nunca la había visto. ¿Y qué pensasteis los hijos? Marco se rió. Al principio nos molestó. ¿Cómo se atrevía nuestra madre a tener vida propia? ¿A no estar disponible las 24 horas para nuestros problemas? Pero después nos dimos cuenta de algo importante. ¿Qué? Que una madre feliz es un mejor regalo para sus hijos que una madre sacrificada y resentida. Esas palabras se me clavaron en el corazón como flechas de verdad. Por la tarde, visitamos la Capilla Sixtina. Mientras contemplaba los frescos de Miguel Ángel, pensé en el tiempo que había necesitado para crear esa belleza. Años de trabajo paciente, de dedicación, de fe en su propia visión. Nadie había podido apurarle. Nadie había podido decirle que fuera más rápido, que pensara en otras prioridades. ¿Sabes cuántos años le llevó pintar esto? Me preguntó Marco, siguiendo mi mirada hacia el techo. No, 4 años. 4 años durante los cuales todo el mundo le decía que se diera prisa, que había otras cosas más importantes, que estaba perdiendo el tiempo en detalles. ¿Y qué hizo? Siguió pintando, a su ritmo, según su visión, y creó algo eterno. Mientras regresaba al barco en el autobús del puerto, reflexioné sobre las palabras de Marco. Yo también había pasado años pintando algo. La vida de mi familia. Había dedicado décadas a crear la felicidad de otros, trabajando pacientemente, sacrificándome, creyendo que al final mi obra sería valorada y respetada. Pero me había equivocado de lienzo. Había estado pintando en las vidas de otros, en lugar de pintar en la mía. Esa noche, durante la cena en el barco, me senté en la misma mesa que Carmen, mi nueva amiga sevillana. Llevaba un vestido rojo que le quedaba espectacular y unos pendientes de perlas que brillaban bajo las luces del comedor. ¿Qué tal Roma? Me preguntó mientras probaba su sopa de mariscos. Revelador, respondí. Creo que he entendido algo importante hoy. ¿Qué? Que he estado viviendo la vida equivocada. No una vida mala, pero sí equivocada para mí. Carmen asintió como si entendiera perfectamente. ¿Sabes qué fue lo que más me costó cuando decidí cambiar mi vida? Me preguntó. ¿Qué? Aceptar que no era egoísmo. Durante meses me sentí culpable por pensar en mí, por gastar mi dinero en mis caprichos, por decir no a peticiones que antes habría cumplido automáticamente. ¿Y cómo lo superaste? Un día me di cuenta de algo. Si yo no me cuido, ¿quién lo va a hacer? Si yo no valoro mi tiempo, ¿quién lo va a valorar? Si yo no respeto mis necesidades, ¿quién las va a respetar? Bebió un sorbo de vino blanco antes de continuar. Mis hijos me decían que era egoísta, pero ¿sabes qué era realmente egoísta? Esperar que una mujer de 60 años viviera solo para resolver los problemas que ellos podían resolver solos. Después de cenar, subimos juntas a la cubierta superior. El mar estaba tranquilo, reflejando las estrellas como un espejo líquido. Otras personas paseaban o charlaban en pequeños grupos, pero el ambiente era pacífico, relajado. Amalia, me dijo Carmen de repente, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó qué querías tú? No qué podías dar, no qué podías resolver, sino qué querías para ti. Me quedé pensando. Intenté recordar.
Busqué en mis memorias de los últimos años, de la última década, de los últimos 15 años. No lo recuerdo. Admití finalmente. Exacto. Y ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que alguien hizo algo por ti sin esperar nada a cambio? Otra vez, silencio. Otra vez, búsqueda infructuosa en la memoria. Tampoco lo recuerdo. Carmen me puso la mano en el hombro con esa gentileza que solo tienen las mujeres que han pasado por lo mismo. Entonces ya sabes por qué estás aquí. En este barco, en este momento, tomando estas decisiones. No es casualidad, Amalia. Es justicia. Esa noche, antes de dormirme, me miré en el espejo del baño de mi camarote. La mujer que me devolvía la mirada había cambiado en solo 3 días. Sus ojos tenían un brillo que no había visto en años. Su postura era más erguida. Su expresión era más serena. Por primera vez en décadas, me gustó lo que vi en el espejo. Buenas noches, Amalia, me dije a mi reflejo. Mañana vamos a Nápoles. Y después de Nápoles, vamos a volver a Madrid, pero no como la misma mujer que se fue. Me dormí con el sonido de las olas meciendo el barco y la certeza de que estaba viviendo los días más importantes de mi vida, no por lo que estaba viendo, sino por quién me estaba convirtiendo mientras lo veía. La brisa mediterránea acariciaba mi rostro mientras el Norwegian Star se alejaba del muelle de Civitavecchia, dejándome con el pecho henchido de libertad. Aquella mañana, en lugar de buscar la felicidad ajena, salí con mi guía Marco a recorrer las callecitas de Roma a mi propio ritmo. Me detuve a tomar un espresso en una terraza donde el sol se filtraba entre los naranjos. Y por primera vez en años, aprecié el silencio que no necesitaba ser llenado por mi teléfono. Saboreé el instante sin anticipar las peticiones de nadie. Pasé la tarde paseando por el Trastevere, perdiéndome entre fachadas cubiertas de bugambillas y plazas escondidas, donde músicos callejeros tocaban violines. Allí, sola, reí sin motivo y me sorprendí a mí misma tarareando una canción antigua. Ya no había culpabilidad por disfrutar. Aquel era mi regalo de Navidad, mi decisión de priorizar mi propio bienestar. Al caer la tarde, me senté junto al Tíber a contemplar el reflejo de la ciudad en el agua. Había comenzado sin saberlo un viaje interior que me estaba devolviendo mi dignidad. Cada paso que daba en esas piedras milenarias me recordaba que, así como las ruinas se mantienen firmes pese al paso del tiempo, yo tenía derecho a ser piedra, no suelo que otros pisotean. Cuando el barco atracó de nuevo en Barcelona, mi corazón latía con fuerza frente a la idea de regresar a Madrid, no como la madre olvidada, sino como Amalia, la mujer que había aprendido a existir para sí misma. Antes de partir, subí a la cubierta a despedirme del mar. El horizonte infinito me susurró que la vida continúa más allá de las expectativas ajenas. El regreso en tren fue tranquilo. Madrid se despertó con su bullicio habitual, pero yo llegué con una serenidad que contrastaba con el caos de siempre. Decidí tomar un taxi hasta mi apartamento en Alcalá de Henares. Mientras recorríamos las calles adornadas de luces navideñas, no sentí el peso de las obligaciones, sino una ligereza nueva. Al entrar en mi hogar, noté cómo el eco de mis propios pasos parecía distinto, como si la casa celebrara mi regreso. Encendí una lámpara de sal que había comprado el año anterior y durante unos minutos me quedé observando su tenue luz rosada. Fue entonces cuando entendí la última parte de mi lección. No basta con reclamar el espacio físico, sino con ocuparlo de forma plena, con mis gustos, mis silencios, mis risas y mis inquietudes. Saqué un cuaderno viejo de la estantería y escribí: mis necesidades importan, mi voz merece ser oída, mi tiempo me pertenece. Sentir la tinta deslizarse por el papel me llenó de fuerza. Cerré el cuaderno, lo abracé contra mi pecho, y supe que a partir de ese momento, esa declaración sería mi faro. La mañana siguiente, día de Nochebuena, salí a caminar por las calles del centro para entregar personalmente cartas navideñas a mis vecinas, acompañadas de pequeñas galletas caseras. No era un gesto de sacrificio, sino una forma de compartir mi felicidad recién descubierta. La gente me saludaba con curiosidad y calidez. Comentarios como: «Amalia, qué valiente eres», me devolvían una imagen distinta de mí misma, una mujer decidida,
capaz de poner límites sin perder su generosidad. Por la tarde, me reuní con Carmen, mi amiga recién hecha en el crucero, en el café de la plaza. Brindamos con chocolate caliente y compartimos sueños de viajes futuros. Hablamos de arte, de libros y de la sensación de renacer que habíamos vivido, sin rencores, sin victimismos, sino con gratitud por habernos reencontrado con nosotras mismas. Al caer la noche, regresé a mi apartamento para encender una vela violeta, mi color favorito. Mientras su luz danzaba en las paredes, cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en mis nietos, en Jimena y Eloy, y en todo lo que había sucedido. No había espacio para el rencor, solo para la aceptación. Cambié la ira por compasión y la tristeza por esperanza. Entonces, imprescindible para mi paz interior, surgió la necesidad de escribir una carta. Tomé un papel, la estilográfica que había heredado de mi padre, y comencé. Querida familia, esta Navidad no estaré junto a vosotros en la mesa, pero estoy más cerca que nunca en espíritu. He aprendido que amar supone también respetar los propios límites y que una madre plena ofrece un amor auténtico. Os deseo lo mejor y espero que este nuevo año podamos reencontrarnos desde el cariño y la reciprocidad. Al día siguiente, envié la carta por correo certificado. No esperaba una respuesta inmediata. Mi intención era liberar la necesidad de control y dejar fluir las consecuencias con serenidad. Recibí, un mes después, una llamada de Sofía. «Abuela, quiero enseñarte mi exposición de pintura», dijo con voz tímida. Había pintado un cuadro con bugambillas y una anciana de abrigo violeta junto a un río. La invitación era real, sin reproches ni exigencias. Al verla en el centro cultural, comprendí que mi silencio había plantado semillas de respeto en sus corazones. Desde entonces, he preservado mi rutina. Clases de pintura los martes, paseo en bicicleta los jueves, lectura de poesía los sábados por la mañana, y los domingos, comida con Carmen y otras amigas que también reivindicaron su tiempo. Mi vida, plena y equilibrada, late al ritmo de mis deseos. Hoy comparto mi historia para que quien me escuche sepa que nunca es demasiado tarde para poner límites sanos, para dejar de ser refugio de las demandas ajenas y convertirse en la protagonista de su propia historia. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Responde comentando abajo. Si este video te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que esta historia llegue a quien necesita escucharla.